Muy buenos días, yo soy Kimberly Armengol, bienvenidos a Punto y Coma. Cada vez hay más voces que demandan la legalización de la marihuana como parte de una nueva estrategia para hacer frente al narcotráfico y neutralizar las múltiples consecuencias que acarrea este fenómeno. Pero, ¿qué otras razones puede haber para legalizar el consumo de la marihuana? Vamos a empezar con el tema de salud. Vamos a ver este y muchos otros puntos aquí en Punto y Coma. Quédese. Cada vez hay más voces que demandan la legalización de la marihuana como parte de una nueva estrategia para hacer frente al narcotráfico y neutralizar las múltiples consecuencias que acarrea este fenómeno. Pero, ¿qué otras razones hay para legalizar el consumo de la marihuana? Empecemos con el tema de la salud. Es que hay diversos estudios científicos que han comprobado que esta tiene propiedades medicinales que pueden ser de gran utilidad para el tratamiento de distintos males, ya sea recurriendo a la planta misma en su estado natural o como componente activo de medicamentos elaborados industrialmente. En el tema del dinero, es que hay millones de pesos y consumidores que gastan para la compra de esta planta, y las ganancias son exclusivas de los grupos delincuenciales, así que podemos notar que el gobierno deja de recaudar una cantidad importante de este negocio. Además está la seguridad, ya que para controlar los lugares de venta, los grupos criminales usan la violencia para imponer sus ventas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros. Me da muchísimo gusto saludarlos. Pues ya, como lo dijo mi compañera y queridísima Kim Armengol, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Fabiola. Pues bien, muy bien. ¿Y tú? También muy bien, gracias. Pues hablando de este tema que es tan polémico, que causa muchas opiniones diversas, pues hay opiniones médicas, hay opiniones de especialistas en temas de adicciones, hay opiniones de especialistas en temas de seguridad y también de derechos humanos. Es decir, es un tema, el derecho a la cannabis, que causa muchos puntos de discusión. Y hoy en el programa nos acompaña Armando Ríos Peter. ¿Cómo estás, Armando? Bien, Fabiola, gusto en estar aquí con ustedes, gusto de estar contigo también, Kimberly. Hola, Armando, qué gusto. Lo conocen, político de gran trayectoria, ex senador de la República, y ahora nos presentas Derecho a la Cannabis, la marihuana debate en México. De verdad es muy polémico. Aquí hemos presentado, ¿verdad, Kim? Todas las voces, ¿no? Pues yo creo que eso es lo importante, tener claridad de que hay distintas opiniones, pero que es un debate que hay que dar y que es un debate vigente no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, lo que quisimos poner aquí en el libro es distintos puntos de vista para que el lector pues, pueda formarse una opinión y participar en un debate que desde mi punto de vista, en la perspectiva de salud, nos permite pues romper tabúes y en realidad pues mejorar las condiciones de muchos pacientes y de muchas personas que hoy pues no tienen un acceso como debiera ser en esta materia. Y como bien dices, Fabiola, pues no solamente desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de los derechos humanos e incluso desde la perspectiva de la seguridad. En tus argumentos, Armando, tú hablas de los pros, de los contras. ¿Cuáles serían los beneficios de entrar de lleno en la discusión? Porque tú sabes que hay iniciativas congeladas en el Senado de la República, en Cámara de Diputados, que la Corte misma les fijó un plazo para que retomaran la discusión, cosa que no han cumplido. Entonces, ¿por qué tenemos que estar discutiendo este tema y por qué el Senado y la Cámara de Diputados lo hacen como que después? Bueno, primero que nada, desde la perspectiva de la salud, ya en la legislatura pasada, en la que a mí me tocó todavía ser senador, logramos modificar las leyes para garantizar que los pacientes tengan acceso pues, a los beneficios terapéuticos que puede ofrecer la cannabis. Sí. Esto, digamos, aunque ya se modificó en la ley, todavía falta que haya la parte reglamentaria y ahí es a donde se les ha hecho bolas un poco el engrudo, porque el sexenio pasado, pues yo creo que más bien quiso sacar una ley, como que decir estamos avanzando, pero no operarlo. ¿Por qué? Porque hay prejuicios. Esto, digamos, es un avance que hoy hay que exigir que por lo pronto la COFEPRIS, la Secretaría de Salud destraben eso, que ya es una ley y que ya tiene que ser operativa. Pero por el otro lado, como tú lo comentas, la Suprema Corte de Justicia nos dio amparos. Yo tengo un amparo precisamente para el uso lúdico de la marihuana, de la cannabis, y aun cuando yo no soy usuario de la misma, me parece que es una forma distinta de entrarle al tema.
cuando la Suprema Corte de Justicia plantea que aquellos habitantes del país, por una cuestión de derechos humanos, que deseen hacer uso de la cannabis por un derecho a la propia personalidad, sí lo pueden hacer, pues cambia un poco la órbita, nos salimos de la lógica prohibicionista, nos salimos de ese estado omnipresente y nos metemos a una lógica donde los individuos puedan tomar decisiones, donde el Estado les dé información a los individuos para que tomen esas decisiones informadas, y me parece que es un cambio de 180 grados en un tema que desde la parte prohibicionista pues no ha dado muchos resultados, Fabián. ¿Quieres preguntar algo? No. Ay, pues es correcto, pero ¿qué vamos a hacer con una sociedad que efectivamente no quiere por muchos sectores que se legalice? Y estamos hablando también de un mercado de sangre tremendo con la venta ilegal de la marihuana. Bueno, cuando tú te pones a ver las encuestas se han ido modificando, ¿no? Yo creo que ha habido un error de ver esto solamente desde la perspectiva de la seguridad. En realidad hay que verlo bajo una óptica de la salud, y ahí es a donde pues me parece que esta discusión en pues, los próximos meses, yo espero que esto en septiembre, hay iniciativas importantes presentadas en el Senado de la República, se pueda debatir, se pueda discutir. Yo espero que se apruebe a favor, que tengamos un marco regulatorio pues más acorde con lo que está pasando en otros países. Hoy Canadá tiene un marco regulatorio diferente, mucho más proactivo, mucho más moderno. 29 estados de la Unión Americana, solamente por citar para nuestros principales socios comerciales. Claro. Entonces México me parece que no debe quedarse atrás, y una discusión como la que planteamos en el libro puede servir bajo la óptica de la salud, puede servir para muchos presos que hoy están, pues me parece que de una manera tal vez un propio ya no correspondiente a un nuevo momento que deberíamos de tener ahí en la cárcel, ¿no? Muchos jóvenes a final del día que por ser usuarios, por ser autoconsumidores, se encuentran en la cárcel en vez de que los estemos atendiendo bajo una óptica de salud, y sobre todo el tema de los pequeños productores. Yo soy de Guerrero, y algo de lo que me motivó de manera particular a esto es pues de cambiar la fisonomía de un campo que ha estado olvidado y que lo hemos condenado precisamente a la producción de estupefacientes. Y por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos se ha vuelto también un mercado comercial muy importante. Nos estamos perdiendo de un mercado impresionante que es el consumo legal de la marihuana. Bueno, al final del día hay áreas de oportunidad, no solamente las sociales que estoy comentando, la salud, los pequeños productores, sino que pues en lugares, por ejemplo, como Colorado, esta nueva condición legal de la cannabis le ha generado una parte importante de ingresos nuevos al Estado, ¿no? Digamos al gobierno. Me parece que es importante porque con estos recursos se puede invertir en salud, se puede invertir en información, se puede invertir en campañas que vayan a darle a los niños, a los jóvenes, pues mucho mayores elementos para entender que las drogas no hay que verlas, digamos, como cualquier cosa, que las drogas pueden generar consecuencias complejas en materia de salud, y bueno, pues si el Estado no tiene recursos, no puede invertir en ello. California es otro mercado importante. En el libro hablamos seguramente en los próximos meses en Nueva York, en Nueva Jersey, en Illinois. Estamos hablando, digamos, de los estados más grandes de los Estados Unidos. Seguramente este debate irá a favor. El propio CBD ya tiene recursos directamente asignados para la parte de cáñamo por parte del gobierno de Trump. Están pasando muchas cosas en el resto del mundo. Me parece que no hay que perdernos del horizonte del lugar que corresponde para México en el mundo. Fíjate, Armando, Kim, que tocaron un tema importante, la parte del mercado, la parte de los recursos. Y sí es importante, pero yo te pregunto, ¿qué es primero? Empezar a preparar una sociedad en la prevención de las adicciones, en el entorno social, porque muchas veces las condiciones de pobreza, de marginación, de desesperanza, pues te van orillando a caminos fáciles, y entonces empiezas fumando marihuana, después dicen los especialistas en salud que es la puerta de entrada para otro tipo de adicciones, pero además hay pobreza en tu zona. Bueno, tú vienes de Guerrero, una de las regiones más lastimadas por el crimen organizado, y entonces no hay un futuro para una calidad de vida, y te empiezas a meter en este mercado ilícito y te vuelves primero narcomenudista, después pasas a ser halcón o lo haces al revés y de repente te involucras. ¿Estamos preparados como sociedad para entrar de lleno en un mercado sin antes haber tenido toda esta preparación de prevención de adicciones? Porque los que ya están, pues va a ser un poco más difícil. Habrá que tener una política de salud para su rehabilitación y reinserción social, pero el paso previo. Pues mira, tenemos un problema de salud, tenemos consumidores y no tenemos una política claramente articulada. Tal vez la pregunta es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Tenemos el problema
instalado y me parece que tenemos que generar condiciones, primero que nada para revisar si lo que estamos haciendo está funcionando, si la manera en la que estamos atendiendo la problemática de las drogas es la correcta. Obviamente tenemos pues un enorme colapso en materia de Estado de Derecho, todo este tema, digamos, del engranaje que hace que los jóvenes no tengan empleo y que se dediquen a las actividades criminales, no solamente tiene que ver con las drogas o con el narcotráfico, tiene que ver con mercados ilícitos amplios, el huachicol, en fin, pero es parte de otra discusión. Lo que es cierto es que en materia de adicciones, tal vez las políticas que estamos siguiendo no sean las correctas, porque no hemos logrado que la visión prohibicionista disminuya la producción de estupefacientes, no hemos logrado que la condición prohibicionista genere recursos suficientes, es más, le estamos metiendo más lana precisamente para combatir que lo que le metemos a atender a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el libro? El libro lo que ofrece es que en el tema de cannabis, que es una discusión que ya está avanzada en México, donde ya en lo medicinal hemos podido hacer algo, donde tenemos, digamos, la Suprema Corte de Justicia y esta jurisprudencia ya como la antesala para una discusión legal, pues que lo que tengamos sea una revisión de que si lo que hemos hecho en este momento no ha dado resultados suficientes, podamos girar hacia otras alternativas como otros países lo están haciendo. Sí. El libro, y lo vuelvo a citar porque es la idea también presentarlo, el libro lo que trata es de plantear cómo se ha hecho en Portugal, que tenemos un marco regulatorio de todas las drogas, cómo se ha hecho en Holanda, que tiene drogas diferenciadas entre las drogas duras y las drogas que no están catalogadas así, cómo se está haciendo en Tailandia, donde están entrando, que es el primer país asiático en el que están entrando este debate, cómo se está haciendo en Israel, en la parte medicinal, en Nueva Zelanda van a hacer posiblemente un referéndum sobre este particular. Es un tema, el asunto de la cannabis, que solamente no concierne a México, pero si México ha tenido pues una exportación histórica, casi el 80% al mercado más grande del mundo en este tema, que son los Estados Unidos, y ellos ya están abriendo precisamente en los estados de la Unión Americana, y están abriendo este debate, pues yo me parece que no nos podemos quedar atrás. Sí, y sobre todo también por tienes toda la razón, pero me gustaría dejar una pregunta aquí planteada antes de irnos a la pausa, porque me pongo a pensar, voy a ser un poquito el abogado del diablo, y me pongo a pensar, digo, bueno, hemos permitido, el alcohol es legal, pues hay un impuesto incluso para el consumo del alcohol, pero tampoco veo que esos recursos se hayan traducido en mejores políticas en salud. El alcoholismo sigue siendo uno de los problemas que atañen a la juventud, es la primera causa de muerte en los jóvenes y detonan los accidentes. Y en Colorado, a raíz de las cifras de pues toda la producción y venta de la cannabis, también han aumentado, lo decíamos la vez pasada en un reporte de la ONU, las visitas a los hospitales precisamente por accidentes. Entonces, esa es la pregunta que dejo planteada. ¿Cómo garantizar que esos recursos por cobro de impuestos, por lo que tú estás comentándonos, ¿no? De que, bueno, que se haya de recursos, se establezca una política, lleguen finalmente a la prevención? Porque hoy, te digo, en el alcohol hay un impuesto y sigue siendo la primera causa de muerte en los jóvenes, ¿no? Además de los homicidios. ¿Vamos a hacer la pausa? ¿Y regresamos? Bueno, claro. No se vaya, estamos con este tema aquí en Punto y Coma. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma con Armando Ríos Peter, autor del libro Derecho al Cannabis. Justo nos habías dejado con la pregunta, Fabiola. Sí, de esta parte de, pues sí, hay esfuerzos, se ha propuesto incluso un cobro de impuesto, que estos recursos se destinen a programas específicos, pero te decía que pasa con el alcohol y pasa, digamos, en todo el manejo presupuestal. De repente hay programas etiquetados para infraestructura, lo vimos con el presupuesto al tema del Seguro Popular y de Salud, y vimos cómo los gobiernos de los estados desviaron esos recursos. Entonces, a mí me queda la duda de que puede haber grandes iniciativas, grandes propuestas, pero a la hora de los hechos no se concreta. Bueno, digamos, la pregunta que tú haces tiene que ver con un aspecto mucho más amplio, pero que es esencial si queremos que un debate como el que estamos planteando en materia de cannabis o en materia de drogas, o tú lo has dicho, en materia de alcohol, en materia de tabaco, en materia de consumo de refrescos, de azúcar, si los impuestos no funcionan bien, pues difícilmente puedes articular políticas públicas. Y un problema que tenemos en el diseño fiscal de nuestro país
es que pese a que los IEPS, estos famosos impuestos que son directamente determinados para algún artículo, entran en una bolsa genérica de recursos, pues la verdad es que los gobiernos hacen malabares y al último se termina gastando en otras cosas. Nos pasó con el impuesto, por ejemplo, a los refrescos. Yo era senador y la idea era que ese dinero, la mayor parte, fuera destinado para que hubiera bebederos en las escuelas. Hacía mucho sentido disminuir el consumo de ingesta calórica y obviamente que esa masa presupuestal, ese dinero, sirviera para que los niños en toda la República, en lugares de una gran pobreza y marginación, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que es donde, digamos, tenemos un problema grave de consumo de altas calorías a través de los refrescos, pues tuvieran bebederos. No ha sido, o por lo menos no se ha conquistado las metas que se han planteado. Los mismos te pasa con alcohol, mismos te pasa con tabaco, y se podría correr el riesgo, hay que decirlo con toda claridad, en este tema. Pero es un problema de cómo diseñamos los impuestos en el país, que abre la oportunidad, yo siempre lo he dicho en los foros que me han invitado, abre la oportunidad para que si queremos hacer que estas cadenas de política pública funcionen correctamente, pues lo que tengamos sea un apartado exclusivo donde esos recursos, si son para evitar las adicciones, para darle información a la gente, para, digamos, cumplir con el propósito de irnos a la parte de salud, pues ese dinero no vaya a andar, digamos, gastándose en otras cosas. Creo que es una de las partes importantes y sin duda es un problema que tenemos en el diseño general de los impuestos. Hay una parte importante de la sociedad que está, digamos, asustada porque dice, entonces nuestros jóvenes van a consumir indiscriminadamente. ¿Qué le decimos a esas personas? Bueno, de todos modos lo van a consumir si quieren hacerlo. Bueno, desafortunadamente eso ocurre el día de hoy. La gente, digamos, los jóvenes, cuando no tienen información o cuando buscan otro tipo de salidas o por la propiedad en la que están desenvolviéndose, acuden a las drogas y tal vez la cannabis ha sido digamos, la que ha tenido una mayor baja posiblemente en el consumo si la comparas con otras que son sintéticas, en fin. O sea, las drogas son un problema. Yo así lo veo como una condición, digamos, compleja cuando eres joven, cuando no tienes, digamos, información, cuando la sociedad no está procurando invertir recursos en que tú estés informado y puedas tomar una decisión correcta. Si tomas la decisión que sea, tiene que ser una decisión informada. ¿Qué hay que decirle a los padres? Lo que estamos planteando no es un tema de un libertinaje alrededor del asunto de las drogas, al contrario, es un asunto complejo. Cuando yo lo estoy planteando como un problema es porque hoy, como lo tenemos, desde la óptica prohibicionista, al no tener instrumentos el gobierno para invertir en información, en campañas de comunicación para que los niños sepan desde pequeños que digamos, las consecuencias que puede tener el uso de drogas, pues entonces sí tenemos un problema grave. ¿Qué es lo que les estaremos planteando? Al contrario, en vez de que sea solamente un problema que está ahí presente el día de hoy y que pese a la lógica prohibicionista, los jóvenes están teniendo acceso de manera ilícita, ¿qué hay que hacer? Hay que generar una gran campaña, un gran proceso, un gran modelo donde fortalezcamos a los niños, donde fortalezcamos a los jóvenes y que puedan tomar decisiones informadas y obviamente convocarlos e invitarlos a un esfuerzo que implica una transformación de un punto de vista respecto al problema que hoy puede representar el consumo de drogas en México. Fíjense que yo, con alguien platicando sobre el tema, yo decía, era esa parte de ese público que decía, yo no quiero, como mamá, decía, yo no quiero que cuando salgan mis hijos, en cada esquina hay una tiendita de marihuana, ¿no? La hay. Exacto. Y entonces yo dije, no quiero eso. Y alguien me respondió, ok, prefieres que las consigan con los dealers. Que también ¿no? están en cada esquina. Que también están en cada esquina. Entonces, de repente, no es que estés a favor o en contra, pero entonces se mete, como dices tú, un punto a reflexionar. Es decir, ok, no puedo tenerlo o no quisiera tenerlo públicamente, pero en los hechos ocurre. En los hechos esos dealers están en las escuelas, están en las universidades ya, en universidades incluso privadas y prestigiosas. Y ahí me lleva a otro tema que también hemos preguntado mucho. ¿Quiénes pueden ser estos empresarios, productores, que lo hagan con toda responsabilidad? Y lo pregunto directamente. ¿Quién va a querer confrontarse a quitarle de manera legal un mercado a los grandes cárteles del narcotráfico? Es decir, ¿quién va a ser el empresario, aparte de Vicente Fox, que diga, yo levanto la mano y disputo la zona de Guerrero, por decirlo? Bueno, a ver, yo lo pondré en estos términos. El que debe de enfrentar a esos cárteles es el Estado mexicano, su sociedad, obviamente como parte de la sociedad, no solamente sus empresarios, sus padres de familia, sus contextos universitarios, sus escuelas. O sea, si tenemos un problema como el que tú describes, donde
ponemos el debate en la lógica de ¿quieres que tus hijos accedan a las drogas? Pues el 99% seguramente de los encuestados van a decir que no. Si el debate es un debate informado y lo que se plantea es cómo está al día de hoy la problemática y cómo podemos hacer que evolucione, cómo tenemos que hacer que cambie para que la sociedad se involucre, impida, digamos, que este acceso se vuelva un acceso desinformado, se vuelva un acceso, además de todo, lastimoso, porque ya hablaste tú también de la cadena de la proveeduría, donde hay, digamos, estas masas de articulación de jóvenes que se vuelven halcones, en fin, la problemática integral. Si a esa problemática integral no le entramos como sociedad, pues lo que vamos a estar es como una sociedad hipócrita que, sabiendo que hay ese problema, pues tal vez solamente querer rehuir y solamente cuidar a los cercanos a casa. ¿Yo qué prefiero? Prefiero que planteemos el tema desde una óptica distinta, que involucremos a toda la gente, a los que están a favor, a los que están en contra, que se escuchen los pros, que se escuchen los contras de la argumentación, y al final de cuentas que encontremos un modelo que aprenda también de lo que ha ocurrido en otros lugares del planeta. No somos, digamos, no somos una isla que esté aparte. Cuando yo hablo de los principales socios comerciales, hablo de que Canadá y los Estados Unidos han emprendido un debate de este tipo, pero también si volteamos hacia Latinoamérica, en Uruguay hay una perspectiva interesante. El mismo Brasil está hablando sobre el tema de medicina, en la parte medicinal recientemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salirnos de la caja de confort en la que estamos ahorita, en la que los resultados no son correctos, cambiar la perspectiva, poner el tema de la salud, y pondría yo no solamente la salud médica, sino la salud social como un todo que tenemos que analizar, y entonces tomar rutas. Ya la Suprema Corte de Justicia nos dio un planteamiento en materia de derechos humanos, donde el derecho a la personalidad está puesto sobre la mesa. ¿Qué tipo de personas queremos que tener en este país? Bueno, pues si lo dejamos al garete y solamente lo dejamos como un asunto sin información, seguramente podremos tener malformaciones en esa perspectiva social. Pero si nos involucramos y definimos qué tipo de información y qué tipo de, hasta de publicidad se le va a dar a la sociedad, pues me parece que podremos tener mejores resultados en lugar de simplemente ignorar. Claro. Vamos a hacer una pausa, volvemos con Armando Ríos Peter y el derecho a la cannabis. No la cambien. Pues como ustedes saben, aquí damos todos los puntos de vista. Hemos hablado con médicos especialistas y ellos están como en duda de lo que tiene que ver con el uso de la cannabis, no para el tema medicinal, que ese es otro tema, o sea, todavía están en los experimentos, en viendo qué tipo de paliativos son, ayuda mucho, hemos visto el caso de la niña Grace, ¿no?, en los paliativos, es decir, ahí vamos con el tema, pero hay otro que no hemos explotado y que tiene que ver con los derechos humanos y que entiendo lo que te motivó a ti a solicitar el amparo y seguramente al primer colectivo que lo hizo en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese colectivo de abogados que no usaban o no consumen la marihuana, pero sí trataban el tema como derechos humanos. ¿Cómo le explicamos a las familias, porque este es un horario muy familiar que nos están viendo, para darles información, como tú dices, ¿no?, para un debate documentado? ¿Por qué en materia de derechos humanos? Pues mira, lo que se argumentó, primero lo hizo SMART, como dices tú, con 4 personas al frente, 3 hombres y una mujer, que plantearon, sin ser, digamos, activistas, digamos, que estuvieran por el uso tal cual de la marihuana como usuarios, pues, digamos, no fue la perspectiva propiamente, sino se le trató de dar un ámbito un poco mayor. ¿Qué tipo de personalidad quieres tener tú? ¿Quién va a decidir qué personalidad vas a tener? Lo va a decidir el Estado, y entonces va a ser el Estado a través de un gobierno que a veces sea de izquierda, que a veces sea de derecha, que a veces sea gordo, que a veces sea flaco, en fin. Va a ser el Estado ese actor, digamos, tal vez un poco lejano, o vas a ser tú como persona que va a definir qué preferencias vas a tener, qué es lo que te va a mover, qué tipo de personalidad vas a plantear tú en la sociedad. Pues pareciera que la solución correcta es, pues, tú tienes el derecho de definir quién quieres ser, que no sea alguien más que te lo diga. Entonces creo que es importante, claro, tienes a tus papás, tienes a la gente en tu universidad, tienes a tu círculo de trabajo, te desenvuelves en un todo social, pero respetar y responder a ese derecho individual que tienes, pues es una forma, digamos, de entrarle de manera diferente al tema. ¿Por qué? Porque pues, de la otra forma el Estado simple y sencillamente te indica, te prohíbe, etcétera, y no te da información. Te trata siempre como un niño chiquito. Sí.
¿Qué es la óptica que nosotros hemos planteado y que fue precisamente el tercer amparo que se generó, que es el que yo tengo? Bueno, pues ¿por qué no? Le damos información a la gente, le damos información a los niños, involucramos a los padres de familia, generamos un presupuesto, acomodamos a las instituciones para que esa decisión, que es una decisión compleja, que lleva tiempo en formarse, que es qué tipo de personalidad quieres tener, pues una decisión informada y acompañada por un conjunto de esfuerzos que te permitan ir por un camino, digamos, correcto, el que tú decidas. Entonces, yo se lo explicaría así a las mamás que nos están viendo o a los padres de familia. Es un tema de formar ciudadanos, hombres y mujeres en este país que estén informados, en lugar de estar solamente viendo a ver qué es lo que nos prohíbe y qué es lo que no nos prohíbe el Estado. Claro, necesitamos al Estado acompañando ese esfuerzo, y el Estado no solamente es el gobierno, el Estado es la sociedad en su conjunto. Y Armando, yo por ejemplo estoy totalmente a favor de la legalización de la marihuana, pero alguien que nos esté viendo y diga, ¿por qué no la cocaína? ¿Por qué no los hongos? A ver, yo soy consumidor de hongos, cocaína, no de la marihuana. ¿Por qué solo la marihuana debería entrar a debate? Mira, aun cuando yo creo que el debate tiene que ser mucho más amplio, y a mí me parecería que habría que ir por todas las drogas, ese es el modelo con el que yo empiezo el libro, que es el modelo de Portugal, pues me parece que si las hay resistencias fuertes hacia una droga que como la cannabis está en una discusión, me parece que te da una cierta perspectiva de equilibrio, donde se ve que tiene beneficios positivos en términos de salud, en términos medicinales, en fin, tiene un soporte fuerte. Si aún ahí tenemos prejuicios como sociedad, me parece que entrarle de lleno y de sopetón a todo lo demás sería equivocado. Yo como lo he visto como un primer paso para un debate que nos permita ir involucrándonos, socializándonos, aprendiendo sobre el tema como sociedad, y eventualmente poder tener en perspectiva un reto mayor que pueda ser el resto de las drogas. De hecho, creo que precisamente por este tipo de sociedad que somos, como tú dices, sí, muy hipócrita o muy mojigata, de repente nos enojamos y nos espantamos por ciertas cosas y de repente aplaudimos otras. Tienes razón, creo que el hecho de que Smart, tú y otros más que han presentado los amparos, se subraya el hecho de no son consumidores, es esta parte de quitarle esta carga social de descalificación, ¿no? Es decir, para evitar que te digan que eres, vamos a decirlo, se oye fuerte, para decir eres marihuano, ¿no? Subraya, a ver, yo no la uso, pero estoy a favor de derechos y tienes toda la razón. Ahorita sería muy injusto, solo las personas con amparos pueden tener esa libertad de definir su propia personalidad y tener garantizado un derecho humano. Claro. Solo las personas con grandes dificultades médicas, por ejemplo, ataques de epilepsia, el tema de la Grace, el tema de trastornos del neurodesarrollo muy fuertes, solo ellos que recurren, presentan un amparo, pueden tener el derecho. Es decir, sí es cierto, en materia de derechos humanos somos una sociedad que no se los garantiza a todos, ¿no? Pues mira, debería en esta ocasión ya hacerlo, porque como ya hay jurisprudencia, ahora lo que esperamos es que en septiembre el Congreso actúe. Pero si tú me preguntas, oye, Armando, ¿por qué escribiste el libro o por qué tuviste un amparo? Yo era senador, ¿no? Yo soy del estado de Guerrero, ya lo comenté. En Guerrero tal vez no solamente el tema de la cannabis es importante, sino el tema de la amapola, la producción de importantes cantidades de amapola para el consumo estadounidense, que generan distorsiones terribles en la sociedad, que afectan a los pequeños productores, pero que generan violencia y que te lastiman a Acapulco. Sí. En fin, digamos, tenemos un circuito complejo desde hace ya décadas en Guerrero. Pues de repente llega este debate cuando yo era senador, y lo que me encontré es que el Congreso pues no le quiso entrar a fondo, lo fue llevando por encimita, fue pateando la lata, pensaron que electoralmente incluso les podía ser dañino algunos actos. Entonces, pues es una discusión chafa esa, si lo que quieres es ver desde una perspectiva distinta, cómo tenemos individuos, hombres y mujeres más fuertes porque estén más informados, pues no parece una discusión menor. Una sociedad que busque resolver sus problemas de una manera distinta, pues es para lo que está el Congreso. Entonces yo me quedé un poco frustrado de que ya teniendo ese tema y pensando que nos íbamos a ir mucho más adelante, pues de repente se echaron para atrás y que quítale el número que pensaste, etcétera. Y al final de cuentas se quedó todo estancado en lo que consideraron electoralmente desde mi punto de vista, y esa es mi opinión, el mal menor. Me parece que no hay que pensar las cosas así. Entonces estaban estos amparos instalándose, hablé con un abogado que es brillante, que es Fabián Aguinaco, y con Andrés Aguinaco. De hecho, Andrés Aguinaco es el de la idea, digamos, es el que generó este planteamiento. A mí me pareció
pues una forma como ciudadano, ya no como senador, pues yo seguía siendo senador, pero si ahí no habíamos podido entrarle al tema, como ciudadano ir a la Suprema Corte de Justicia, esgrimir argumentos, plantear que puede ser un derecho humano, este derecho que yo lo veo a estar informado y a saber qué tipo de decisiones tienes, pues me parece que es una sociedad radicalmente distinta. Yo quiero una sociedad fuerte, no quiero una sociedad que esté involucrada en las drogas por desconocimiento o por una cuestión, digamos, de hipocresía, como lo hemos comentado. Entonces yo quiero una sociedad fuerte, con padres de familia metidos en la enseñanza, en la educación, con centros escolares involucrados y con presupuestos armados precisamente para que esa información exista. Bueno, pues logramos el amparo, terminé de ser senador, ya estaba yo con el amparo, logramos la jurisprudencia y me pareció pertinente un poco armar los pedacitos de lo que a mí me tocó vivir. Me tocó vivir la discusión medicinal, me tocó presentar votos particulares en un sentido mucho más amplio, como lo comento en la parte de Amapola, me tocó tener el amparo, me ha tocado estar revisando toda la parte internacional, pues yo lo que espero es que el lector tenga acceso a esta información, decida, ¿no?, si está a favor o en contra, no solamente con este libro, con todos los que se pueden y con estos programas que permiten mayor difusión, y que como sociedad evolucionemos. Si nos quedamos estancados, pues vamos a tener los mismos problemas porque vamos a hacer haciendo las cosas de la misma forma. Armando, ¿cuál es el camino para solicitar un amparo para uso lúdico? ¿Es tremendo, largo? ¿Qué tienes que hacer? Claro, aquí en el libro planteamos cómo se realizó. Tú acudes a la COFEPRIS, haces el planteamiento de que se te permita ser usuario de cannabis, digamos, acceder, por ejemplo, a las semillas, en fin, como está prohibido por ley acceder a ello, te niega ese acceso y tú te vas después al tribunal y empiezas, digamos, el proceso en el Poder Judicial. Ahora que ya es jurisprudencia, la jurisprudencia lo que especifica es que una vez que hay 5 resoluciones de amparos en el mismo sentido, pues cualquier persona puede ser beneficiario a esa decisión del Poder Judicial. Pero lo que hace es enmarca que una ley ya no está correspondiendo a lo que la Constitución plantea, en este sentido, a un derecho humano que garantiza la Constitución, y bueno, pues el Poder Judicial te da ese beneficio o esa aceptación que ya tiene que ser correspondido ahora con un cambio de ley por parte de los senadores. Entonces, yo me siento contento de que el libro salga un poquito en la antesala, de que empiece el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre, que esto nos sirva para una discusión que yo espero que esté aprobada entre septiembre y octubre. Sí, ojalá que sí. Ahorita vamos a regresar un poco al detalle del libro, pero antes de eso quiero preguntarte, porque te decía un poco, este es un horario más familiar, están los padres de familia viendo, incluso hay hasta profesores de educación que nos siguen mucho, y el tema es, a ver, Armando, tú tienes familia, tienes hijos, son adolescentes, sí, tengo son dos menores. chiquitos, tengo uno de 11 años y una niñita de 8. 8 años. Supongamos que son adolescentes y a lo mejor 17, 18 años, ve la información, están pendientes de la noticia. ¿Cómo les explicarías a ellos por qué diste esta lucha? Cuando el día de mañana te digan, papá, mira, veo que tu libro va a la 5ª edición. Pero ¿va a la 5ª edición? Porque salió en punto y coma, se difundió buenísimo. Exacto, ¿no? Porque todos salieron a comprar. No, aparte tienen que ir a la presentación. Pero más allá de eso, y además, porque lo presentan, lo retoman como el antecedente de una nueva ley que hoy garantiza los derechos. Estamos en el futuro. Claro. Prometedor. Mira, yo lo que hago como padre de familia es explicarles día con día a mis hijos lo que yo puedo de cómo funciona el mundo, ¿no? De cómo sus decisiones tienen implicaciones, tienen consecuencias, y de cómo el consumo del tabaco o el consumo del alcohol o el consumo de las drogas pueden tener implicaciones en su vida. Y en la medida en la que yo como padre les doy más información, pienso, porque tal vez así es como fui educado, que puedes tener mejores elementos para tomar una decisión. Puedes tener mejores elementos para saber que si fumas un tabaco te puede lastimar los pulmones, que si fumas un cigarrillo de cannabis puede tener algunas consecuencias que pueden estar dictaminadas, sobre todo antes de los 26 años. Hay estudios que señalan que si una persona utiliza la cannabis antes de los 26 años puede tener afectaciones sobre sus condiciones neurológicas. Hay estudios de eso. La medida en la que un niño tenga más información de ese tipo, se convierte en un adolescente, pues él tomará la decisión que quiera. O sea, uno deja de ser padre hasta el momento en que la gente se vuelve adulta o empieza a tomar decisiones propias. Yo es la forma en la que yo me comporto como papá. ¿Qué es lo que espero que en México ocurra? Que tengamos un marco regulatorio que nos exija a los padres, les exija a las instituciones, les exija a los medios de comunicación a hacer eso,
a tener ciudadanos informados, ciudadanos fuertes, ciudadanos capaces de tomar decisiones. En la medida que la gente sea libre e independiente, pero sobre todo informada para decidir, pues me parece que como país podremos ser un país más fuerte, más libre, más soberano y obviamente tomaremos las mejores decisiones en conjunto. Y para estar informado tiene que ver siempre punto y coma, de lunes a viernes. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos. Que parecería que legalizar la cannabis significa promover su consumo. Y esta discusión se da en todos los sectores de nuestro país, como si legalizar el aborto fuera una invitación a que lo hagas. El matrimonio entre sexos, el matrimonio igualitario, como si fuera una invitación a hacerla. ¿Por qué tenemos esta manía de opinadores de todo? No, porque a mí me encanta que legalicen la marihuana y no soy usuario de la marihuana, pero creo que la gente tiene el derecho de hacerlo. Bueno, yo creo que estamos acostumbrados a un debate muy superficial. No solamente es un problema de México, es un problema en muchas latitudes del mundo. Se da un debate fácil entre si estás a favor o en contra y te pones, digamos, a meterlo desde la perspectiva moral. Y todos somos sabiondos. Entonces me parece que, y tal vez es un poco el propósito de este programa, de estos libros, de esta forma de entender una sociedad más informada que tome decisiones, pues si no somos una sociedad que se informa, pues opinamos de todo, pero no llegamos a conclusiones inteligentes. Y se necesitan conclusiones inteligentes cuando estás hablando de un mercado que afecta a la salud, cuando estás hablando de un mercado que también tiene implicaciones en la seguridad, de un mercado que de pronto le pega a los pequeños productores o que lastima los derechos humanos, o que tienes a muchos jóvenes por un asunto de autoconsumo metidos en la cárcel y le estamos, digamos, destinando muchos recursos a esos jóvenes que tal vez podríamos emplearlos en que fueran más productivos para la sociedad desde una perspectiva distinta. Entonces, si tenemos un problema y queremos analizar las cosas por encimita, pues difícilmente como sociedad la vamos a resolver, o vamos a tener a políticos que hagan eso que yo te comento que a mí me frustró en el Senado, ¿no? Que de repente, cabrón, no, pues es que en este asunto, como la gente no está informada y está en contra, pues sabes que mejor vamos pateando la lata. Una sociedad, Kimberly, que decide así su presente, no tiene futuro, o tiene un futuro chafa, porque no analiza las cosas importantes y trascendentes para sus hijos, para sus niños, para sus jóvenes, de manera profunda. ¿Qué más importante que un problema de salud como el que estamos hablando aquí para nuestros niños y la juventud? Entonces, ¿qué es lo que hay que invitar a la gente? A que analice, a que defina, y si va a plantear que no, que lo plantee por las razones correctas, no solamente por una cuestión superficial o de moda, o por el qué van a decir los otros que tal vez están igual de desinformados que ellos. Entonces yo creo que hay que meterse, y a mí me parece que lo que hoy permiten las redes sociales, obviamente los grandes instrumentos masivos de comunicación, es que esta discusión que antes era de unos cuantos, hoy sea muy profunda, ¿no? Que sea muy nítida y que esa información pues le llegue a muchas más personas en la interacción. A ver, para estar informados, seguramente lo conocen porque fue un senador pues que era muy activo en esa legislatura, participaba en los debates y lo entrevistaban mucho por diversos temas. Era senador de oposición, por lo tanto tenía que estar señalando lo que no era correcto de la administración pasada. Pero a ver, Armando Ríos Peter, ya él nos los ha dicho, nació en Guerrero y es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de Economía en el ITAM, pero cuenta con una maestría en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown y con estudios de maestría en Administración Pública enfocada al desarrollo por la Universidad de Harvard. Entonces, es alguien que pues tiene, yo cuando empecé a leer esta parte y decir, bueno, tiene una maestría en Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown, pues está dando como las bases de por qué puede hablar de este tema y cómo integra este libro, y es ahí de lo que quiero que nos platique. El libro se llama Derecho al Cannabis, la marihuana, debate en México. Son 7 capítulos, evidentemente las conclusiones y con sus prólogos, los agradecimientos, todas las notas y citas de los documentos que consultó. 7 capítulos, Armando. Tu propia experiencia, tu propia discusión en el Senado te llevó a recopilar esta información. ¿Te diste cuenta que necesitábamos demasiada información para llegar incluso a promover un amparo? Pues mira, yo creo que el libro lo que trata es de presentar, digamos, 3 grandes vivencias personales, ¿no? Una, la cannabis, qué significa, la situación que implica. Vuelvo a retomar, yo fui secretario de Desarrollo Rural, yo fui secretario del Campo en Guerrero. Yo obviamente anduve pues por la sierra, por las partes productivas del país,
del Estado y también como subsecretario de Reforma Agraria a nivel nacional por parte del país. Entonces, el tema del campo es importante y sin duda alguna, si has estado en el campo, sabes que el problema de la producción de estupefacientes es complejo en un lugar como la Sierra Madre del Sur, donde se produce amapola o se produce marihuana. ¿Qué tipo de productores tenemos ahí? Pues tenemos a pequeños productores que no tienen caminos, que no tienen accesos, que no les llega el médico, que no les llega la salud y que tal vez lo único que pueden producir para más o menos poder tener un ingreso que les deje digamos, vivir con lo mínimo necesario, una supervivencia básica, pues son los estupefacientes. Los hemos condenado a ello. No hay caminos ahí, no hay manera de llegar, y te repito, porque no hay camino, no llega el médico, no llega el maestro. Entonces, a mí eso siempre me ha movido mucho, me ha movido que tengamos estas grandes áreas en el país que pareciera pues, que están ahí, que están condenadas a que los nietos, los bisnietos sigan teniendo esa condición de pobreza. Siempre he creído que hay alternativas distintas de desarrollo y por lo pronto, en la primera condición es, creo que revisar este tema abre una sana oportunidad para revisar cómo esos productores pueden tener mejores alternativas, cómo un nuevo marco regulatorio les puede permitir formar parte de un mercado ilícito y obviamente poder tener mayores ganancias, formar parte de mercados que puedan tener una lógica distinta, que alguien que produce la cannabis en la Sierra Madre del Sur termine siendo proveedor de una gran cadena nacional que esté vendiendo medicamentos en las farmacias del país. Bueno, eso me parece que es un debate importante, la situación nacional. La segunda, el debate que me tocó dar como senador, ¿no? Cuando vienen estas iniciativas donde se planteaba pasar de 5 gramos el consumidor de autoconsumo a 28 gramos, que era... Ayer me entrevistaban y me decían, ¿como cuánto es? Le digo, pues es como un guato así. Ajá, sí, paraíso de la... Bueno, esa discusión me parece que no tuvo el alcance que merecía en ese momento y que nos permitía meternos en una lógica totalmente diferente. Entonces lo que hago es plantear el debate, las iniciativas, compañeros y compañeras mías presentaron planteamientos que hoy pueden ser discutidos nuevamente. Tercer planteamiento, pues me toca meterme al amparo, nos toca conocer a muchos activistas que están metidos en el tema, entrar desde la perspectiva de los derechos humanos. El hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es quien lo resolvió de manera histórica. Me parece que le encontró una cuadratura muy potente, porque el propio debate del derecho a la personalidad a mí me encanta, ¿no? A ver qué tipo de persona quieres ser tú, por qué te va a estar diciendo el Estado quién jodido vas a ser, ¿no? Entonces eso me parece que es muy potente para una sociedad más libre. Y entonces, a esa luz, analizar qué está pasando en el resto del planeta, ¿no? Qué está pasando en, como decía, en Nueva Zelanda acá. Bueno, ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Qué resultados está teniendo ahorita en Colombia? Creo que una perspectiva de ese tipo pues, le permite al lector pues saber que ese debate no es solamente una llamarada de petate, que tiene que ser profundo e importante, y meterle inteligencia, como planteaba Kimberly, a la discusión y obviamente a su posición en la discusión. Pues vamos a hacer una pausa y mañana se presenta el libro, es de Editorial Océano y seguramente estará en todas las librerías. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el derecho al cannabis. Bueno, pues estamos aquí, Armando Ríos Peter, preséntanos tu libro, enamóranos para que vayamos a comprarlo. Mañana lo presentas, ¿qué más? Bueno, mañana... Y vamos a la presentación, ¿a qué hora es? Mañana a las 7 de la noche en el Club Industrial, están todos invitados. Como ya lo comentaron ustedes, lo publica Océano, está pues en todas las librerías. Es un libro que me interesa que le sea útil a la gente que lo lea. Me interesa a que quienes son padres de familia, a quienes son maestros en escuelas desde primarias hasta universidades, me interesa que quienes son autoridades, que quienes son senadores, quienes son legisladores, pues puedan encontrar en este libro material para una discusión que no es nueva, que ya lleva tiempo, que ha tenido muchas aportaciones, que no es exclusiva de México, en la que México me parece que tiene que revisar qué es lo que está pasando en otras localidades para poder pues tomar su posición en el mundo. Y me parece que desde las distintas perspectivas que aquí se tratan de documentar, la de derechos humanos por los amparos que hemos comentado, la de los pequeños productores para entender un poco cómo funciona el mercado de la producción, la de quienes están arrestados por autoconsumo y que tal vez es ilógico que se encuentren en esa condición, la perspectiva de la calidad,
la perspectiva de la salud propiamente, digamos, de que estos productos al estar bien regulados, pues quien los utiliza desde la perspectiva medicinal, científica o lúdica, pues puedan tener una calidad que se merece el consumidor. Vamos a plantearlo en todas esas ópticas. Lo que traté de documentar aquí es, pues eso, elementos básicos, ¿no? Es un elemento de fácil lectura, es un documento que trata de emplear herramientas técnicas, pero ponerlas de la manera pues más accesible posible. Hay veces que estas lecturas se vuelven de hueva terrible, ¿no? Lo que traté es de que no sea el caso. Y bueno, pues los invito a que lo lean y que estemos preparados para una discusión que seguramente se va a retomar el próximo mes de septiembre, y que si estamos informados, pues podremos tener una opinión mucho más concreta y mucho más potente y propositiva sobre la materia. Decirles que de verdad a todos los que son estudiantes incluso de Derecho, a todos estos colectivos que están muy interesados en el tema, la vez pasada tuvimos este colectivo de artistas legales, que son unos chavos que recién egresados de la universidad allá en Cuernavaca, vinieron, presentaron unos escritos al Senado, a Cámara de Diputados, para que retomaran el fallo de la Corte y empezara la discusión de este tema. Entonces, a todos ellos, decirles que este libro está maravilloso porque tiene los cuadros en sus tablas, tiene los cuadros comparativos de las iniciativas presentadas, vienen por grupo parlamentario, la organización de cómo viene esquemada la iniciativa, los mercados a los que va y un análisis por cada iniciativa. A ver, ¿qué es lo que destaca o qué es lo que propone la iniciativa de Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación? ¿Qué es lo que propone la de Angélica de la Peña Gómez, que reformaba el Código General de Salud? Es decir, de verdad, más allá de todas las experiencias que hay y de lo que pasa en los demás países, hay gráficos de autocultivadores uruguayos. Creo que es además de un libro para informarnos, un libro muy didáctico. Te lo digo yo como periodista, dije, ya lo voy a tener de consulta justo para cuando vienen estos análisis, ya tienes, poder comparar, ¿no? Ya te hizo Armando el resumen. Ya me hizo el resumen. Pues mira, tratamos de que fuera didáctico, porque muchas veces cuando hablas de leyes y todo se vuelve así como complejo, elitista. Entonces, tratamos de ponerlo esquemático, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo estamos ahorita? Y bueno, que la gente lo lea. Éxito. Gracias, Sí, Kim. Gracias, Armando Ríos. Peter, gracias a Kim. ustedes. Quédese en la programación de Excelsior Televisión.